ustedes hay un subsidio, el folletico blanco en la página 10, y en la página 10 encontramos un poco los perfiles del sacerdote hoy, hermano de tiempo, individualismo y cultura, o sea, formar comunidad en el contexto actual de la misma cultura. Tenemos que hermoso es estar juntos como hermanos, la síntesis de las dimensiones, cultivando la formación permanente del presbítero en las 4 dimensiones, y después tenemos un segundo tema que es el perfil de las pequeñas comunidades de vida presbiteral. El modelo de una pastoral sacerdotal diocesana promotora de comunidades de vida presbiteral. Tenemos los objetivos, la educación permanente, también tenemos las pequeñas comunidades de vida presbiteral en sí mismas, lavar los pies unos a otros, el inicio de esas comunidades de vida presbiteral, las motivaciones fundamentales, eficacia inmediata y demás temas. Eso para decirle, padres, que el tema está aquí en el folletico. Entonces vamos a iniciar un poco lo que no está en el folleto. Hace algunos años Juan Pablo II dijo en una audiencia a los seminaristas de Brescia, eso fue en agosto 1 de 1984, les dijo a todos esos seminaristas: se trata de prepararse para ser en la Iglesia de Dios sacerdotes de Jesucristo, es decir, ministros y dispensadores de sus misterios, colaboradores en su obra de salvación, que es la redención. Por tanto, es necesaria una constante e intensa preparación de carácter ante todo espiritual, mediante los sacramentos de la Eucaristía y la reconciliación, la oración personal, la caridad fraterna, que es el distintivo específico y característico del cristiano y con mayor razón de aquellos que desean ser sacerdotes. Me propongo en este rato a manifestar qué son estas comunidades, sus fundamentos, su fisionomía, el proceso para involucrarse en una de ellas, para qué sirven estas comunidades, cómo promoverlas, cómo integrarlas y que hacen parte de esta pastoral presbiteral que hemos hablado desde la mañana. Compartir nuestras emociones, nuestros logros, nuestras alegrías, nuestras frustraciones o duelos, y nos sentimos seguros, aceptados, contenidos, comprendidos, amados. En este tipo de amistad son las que te ayudan a cultivar ante todo la intimidad emocional, desarrollar las habilidades sociales y crecer en la capacidad de dar y recibir, como decía uno de los sacerdotes esta mañana hablando de la fraternidad, es dar y recibir, además de impedir que sufras aislamiento o depresión. Entonces, ¿qué son estas comunidades? Son comunidades eclesiales de vida sacerdotal. En ellas los presbíteros viven la vida común con diversas expresiones, nos dice la Presbyterorum Ordinis número 8, basadas en la íntima fraternidad sacerdotal que los une, movidos por la caridad pastoral que decíamos,
el máximo amor, la entrega total, la donación de cada uno de nosotros. Promueven la vivencia estable y creciente de la fraternidad sacerdotal entre ellos y su presbiterio diocesano. Son comunidades de ayuda sacerdotales en las que los sacerdotes se ayudan a ser pastores santos mediante la vivencia de la espiritualidad propia, ante todo diocesana, y de la configuración con Cristo, pastor, cabeza y esposo. Se ayudan a ser pastores santos en esta vivencia de la fraternidad sacerdotal y en el ejercicio santificante del ministerio. Se ayudan a ser en ellas discípulos misioneros que se apoyan en su ministerio pastoral y dan testimonio comunitario evangelizador. Como parte del ministerio, nos lavamos los pies. Ayer decía Monseñor Víctor, hablando de los pies, ese capítulo 13 del Evangelio de San Juan. Sabemos nosotros pues que en el tiempo de Jesús, y no hace muchos años, en todos nuestros pueblos, una gran mayoría de gente andaba sin zapatos. En Colombia, en muchos campos, todavía hay gente campesina que anda sin zapatos. Y cuando hay eso, o chanclas, decimos nosotros, lo más sucio de todo el cuerpo físico son los pies. El lavar los pies, como hizo Jesús en el Evangelio, Jesús cuando termina de lavarle los pies, les dice a ellos: ¿comprenden lo que yo he hecho? ¿Comprenden? Háganlo ustedes con sus hermanos. Y bajar hasta los pies es poder asumir, poder entender, poder acompañar a nuestro hermano aún en sus deficiencias, en su pobreza, en sus realidades. Ayudar al hermano sacerdote. El hermano sacerdote enfermo, el hermano sacerdote adulto mayor, el hermano sacerdote con problemas y dificultades. Hay que ayudar. Se ayuda en el campo humano, espiritual, intelectual y pastoral, unos a otros, como Jesús. Tenemos el testimonio de Jesús, como Él y por Él, como Él y por Él, mis hermanos. Hay unos fundamentos, el fundamento trinitario de todas estas comunidades de vida sacerdotal, y el fundamento y origen de las pequeñas comunidades está en Dios Santísima Trinidad, que es comunidad de vida y amor. Fuente y fundamento de la Iglesia, comunidad de comunidades, canal de acción salvífica de Dios. La Iglesia universal, fundada por el Señor Jesús, es madre de todas las comunidades sacerdotales, de decanatos, de familia misma, de pequeñas comunidades sacerdotales de vida y ayuda, y se caracterizan de un modo especial y se hacen factibles en la experiencia de una vivencia afectiva en el mandato del amor, en las características de una iglesia como comunidad de fe, esperanza y caridad, en la experiencia de una comunidad como culto y misión,
Y cuando hablo de culto y misión, hablo del misterio, de todo aquello que se ha perdido en nosotros, el misterio mismo. Ese fundamento trinitario, pero también tenemos un fundamento eclesiológico, y que es la relación misma del sacerdote con Jesucristo y en él con su iglesia, en virtud de la unción sacramental. Se sitúa en el ser y en el obrar del sacerdote. Miren ustedes que la gran problemática hoy en la iglesia sobre la identidad sacerdotal, muchos las colocan más en el quehacer, y no. La gran problemática que tenemos en iglesia, en identidad sacerdotal, es en el ser. En el quehacer, a la gran mayoría de nosotros no nos tienen que decir nada, porque somos supremamente responsables. Hacemos mucho más de lo que se nos pide. Somos organizados, somos disciplinados. No tenemos problema en eso, de ir a una parroquia o a la otra. No hay problema. El problema de nosotros está en el ser, en la identidad sacerdotal, mi hermano. Ahí es donde nosotros tenemos que colocar la fuerza, abrirnos a la acción poderosa del Espíritu Santo. En particular, el sacerdote ministro es servidor de Cristo, presente en la iglesia, misterio, comunión y misión. Por el hecho de participar en la unción y en la misión de Cristo, puede prolongar en la iglesia su oración, su palabra, su sacrificio y su acción de salvación o su acción salvífica. El servidor de la iglesia, misterio, porque realiza los signos eclesiales en presencia de Cristo resucitado, como decía el nuncio ayer. No es una representación ausente, sino una representación presente, nos decía el nuncio. Es servidor el ministro de la iglesia comunión, porque está unido al obispo y en estrecha relación con el presbiterio, construye la unidad en la comunidad eclesial, en la armonía de las diversas vocaciones, carismas y servicios. Hace 2 años estamos hablando de sinodalidad, y no estamos hablando de otra cosa, sino de la ministerialidad misma de la iglesia. Lo que nos corresponde a todos nosotros, lo que le corresponde al pueblo de Dios. Somos parte del pueblo de Dios. Tenemos un ministerio, un servicio para la comunidad. Pero tenemos que vivir la comunión y tenemos que ser testimonios de esa unidad y de esa comunión. El sacerdote también es servidor de la iglesia misión, porque hace la comunión anunciadora y es testigo del Evangelio. Nos dice el Papa Juan Pablo II en la Pastores Deo Vobis número 92. Pero entremos a los fundamentos antropológicos de las pequeñas comunidades de vida sacerdotal. Todo hombre, por naturaleza y por el bautismo, es un ser comunitario y social. Es un ser siempre en relación con Dios como hijo, con el prójimo como hermano, con la creación como administrador
y consigo mismo como ser único, irrepetible, intransferible en su misión específica. Inexorablemente es un ser dependiente, ontológicamente, desde su ser, y moralmente dependiente de Dios, de los demás y de la creación. En esta era en la cual estamos viviendo tanto individualismo, que nos hemos dejado de llevar del subjetivismo, que nos estamos dejando envolver de lo que dice el Papa Francisco de la mundanización, estamos llamados a fortalecer nuestra parte ontológica, que es la misma identidad sacerdotal. Pero también en esta dimensión espiritual. La espiritualidad de comunión significa, ante todo, una mirada al corazón, sobre todo hacia el misterio de la Trinidad que habita en nosotros y cuya luz ha de ser reconocida en el rostro de los hermanos, porque están a nuestro lado. La capacidad de sentir al hermano de fe en la unidad profunda del cuerpo místico, y por tanto como uno que me pertenece. Ver ante todo lo que hay de positivo en el otro para acogerlo, para valorarlo como regalo de Dios para mí, que es saber dar espacio al hermano y llevar mutuamente las cargas del otro. Qué bueno es ayudar a llevar cargas. Qué bueno que otros nos ayuden a llevar nuestra carga. Qué bueno ser samaritanos con el otro. Es una necesidad, mi hermano. Solos no podemos, solos no podemos. Hay una fisionomía del presbítero en estas comunidades sacerdotales de vida. La verdadera fisionomía del presbítero, y por lo mismo de la pequeña comunidad sacerdotal, es la de una verdadera fraternidad, cuyos lazos no son los de la carne ni los de la sangre, sino la gracia del orden, del ministerio sacerdotal. Una gracia que asume y eleva las relaciones humanas, psicológicas, afectivas, amicales y espirituales entre los sacerdotes. Una gracia que se expande y penetra y se revela concretamente en las más variadas formas de ayuda recíproca, no solo espiritual, sino también material. Esa mirada al corazón es la mirada al misterio. Cada hombre es un misterio. Y entre 9.000 millones de seres humanos que existen en la tierra, no hay ninguno ni igual ni parecido a mí. No hay ningún sacerdote igual. No hay ninguno. Cada uno de nosotros somos como un prisma, como un diamante. Sabemos nosotros que un diamante tiene 90 caras. Un verdadero diamante. Donde tú lo mires, un diamante bien cortado es hermoso. Nosotros somos como esos diamantes. Tenemos miles de caras, pero no significa hipocresía. Significa la manera, la esencia nuestra. Significa entrar en ese misterio. Y es imposible entrar al misterio sin darle espacio a la espiritualidad y a la oración. En la medida en que penetremos la vida del crucificado, en esa medida en que conocemos a Jesucristo, en esa medida nos vamos conociendo nosotros. Es como un proyecto espejo. Al mirarlo a Él y al contemplarlo a Él,
vamos contemplando nuestra realidad de misterio en nosotros. Al contemplar el dolor, podemos entregar nuestros dolores. Al contemplar nuestras debilidades, como dice Pablo, entonces en mi debilidad, abierto a la gracia, es cuando yo soy fuerte, dice San Pablo. Comunidad apostólica, el modelo para nuestro presbiterio diocesano y para nuestras comunidades sacerdotales está en la comunidad apostólica. El ámbito más propicio e incluso necesario para vivir la espiritualidad de comunión es la pequeña comunidad sacerdotal de vida y ayuda. En ella construimos el rostro del Evangelio como excelente medio para evangelizar. Jesús llamó a los 12, los llamó, los convocó, los formó, sopló sobre ellos para que recibieran su Espíritu Santo. En Pentecostés envió ese fuego del Espíritu sobre ellos y los envió de 2 en 2 a vivir en comunión con Él. Y entre ellos vivió esa comunidad con ellos, vivió con ellos, enseñó que ese camino de comunión fraterna es necesario para entregarse al reino. Pidió vivir esa comunión con el Padre. ¿Se acuerdan ustedes ese texto? Cuando uno de los discípulos de Juan se acerca a Jesús y le dice: enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Juan tenía maneras para enseñar, toda una pedagogía, creo yo. Pero mire que Jesús muchas veces lo encontramos en el Evangelio y nos dice que en la madrugada lo buscaban y lo encontraban orando. Una vez los envió en la barca y se quedó en la montaña orando. Pero a nosotros la palabra no nos dice que Jesús los invitó a orar. No nos dice. Y por ello cuando ellos le dicen a Jesús: enséñanos a orar, Jesús no les da una clase. Jesús les dice cuando vayan a orar, capítulo 6 del Evangelio de Mateo, cuando vayan a orar digan Padre nuestro, no Padre mío. Está hablando de comunidad. Padre nuestro. Está hablando de la experiencia con el Padre. Esa experiencia fundamental, mis hermanos. La experiencia de sentirnos amados por Dios. De sentirnos amados por Dios. Sin esa experiencia, mis hermanos sacerdotes, es muy difícil. La forma de vida apostólica sigue siendo el fundamento de toda la espiritualidad cristiana. Vivir como los apóstoles, vivir con Jesús, vivir en Jesús, para Jesús, desde Jesús. Es la consonancia constante. La Iglesia, en nombre de Jesús, nos llama a obispos, presbíteros, diáconos a vivir la vida común como los apóstoles de Jesús, con generosidad evangélica, a compartir casa, mesa, bienes, misión. Las casas de muchos de ustedes son hogares. Las casas de muchos de ustedes sacerdotes son acogedoras. Las casas de muchos de ustedes sacerdotes son casas de descanso. Las casas de muchos de ustedes son de puertas abiertas para sus demás hermanos sacerdotes. Son casas donde no hay que pedir permiso para entrar. Son casas donde uno se puede quedar y donde uno se siente seguro. Hay sacerdotes que acogen de corazón. Hay sacerdotes que manifiestan el amor de los hermanos no con palabras,
sino con hechos. Hay sacerdotes que te dan a ti todo. Qué bueno ser un sacerdote de esos. Un sacerdote con un corazón de madre. Un sacerdote que acoja, que respete, que valore, que escuche, que dedica tiempo. Yo te pregunto, hermano sacerdote, estamos hablando también de las obras de misericordia entre nosotros. ¿Usted en algún momento ha pensado invitar a alguien a tomar café de tus hermanos sacerdotes? Pasas por el lado de la parroquia y te detienes a saludarle un momento. No, allí está la parroquia de fulano, voy para la mía. ¿Sabe algo? Que nosotros, esta familia es algo especial. Te digo por qué. Porque si tú estás en París, estás en Madrid, estás en Roma, estás en Colombia, en cualquier parte del mundo, y encuentras un sacerdote, es tu hermano. Tú lo saludas, tú sientes confianza, tú le estrechas la mano, tú lo abrazas y nunca lo habías visto. Ese es tu hermano, el sacerdote. ¿Se siente usted acompañado? ¿Se siente acompañado? Qué bonito es eso, qué bonito es eso. Y eso es la convivencia fraterna, mis hermanos. Hay unos procesos hacia esa comunidad sacerdotal de vida y ayuda, en la integración y en el crecimiento de las pequeñas comunidades. ¿Qué aprovechamos en esas comunidades? Los que somos afines, aprovechamos nuestra relación, aprovechamos el que somos ministros ordenados, nos ayudamos a crecer, nos vamos ayudando poco a poco en esas comunidades, y son procesos. Ayer hablábamos de compañeros, ayer hablábamos de amistad, hoy hablamos de compañerismo, de amistad, de grupo, de discipulado compartido, de comunidades de vida y de la Unión Apostólica del Clero, la UAC, que es algo que existe en la Iglesia hace muchos años y es una ayuda para todos los sacerdotes del mundo. El compañerismo, mis hermanos, se activa con ocasión de trabajo, de otras actividades comunes, y se trata con base en las relaciones funcionales. Funcionales es que usted es vicario, yo soy el párroco, a usted le toca hacer tal y tal cosa, a mí me toca lo otro. Esas son las funcionalidades. Como usted hace con su secretaria y como hace con el sacristán y todo, somos funcionarios. Por eso esa palabra funcionario ojalá saliera de nuestro lenguaje activo en la vida sacerdotal. ¿Sí? Y entonces decimos nosotros, como decimos en el seminario, ¿quién es este? Mi compañero. O sea, así es el que está conmigo. No conozco nada ni me interesa, pero es el que me acompaña, el que está ahí. Es como un bulto, digámoslo así. ¿Sí? La amistad se relaciona de manera más personal. Cuando uno tiene una amistad, mete un poquito más su vida, con base en la cercanía, en la simpatía. Este me cae bien, este me cae bien, y lo conozco más y más bien me cae. Simpatía, no antipatía, simpatía. Comparten momentos especiales, momentos del cumpleaños en la parroquia, tales momentos compartimos, entonces eso ya es una amistad. El grupo se unen en funciones de intereses comunes. Vamos a hacerle la guerra a fulano. Esos grupos también existen en el clero.
son terroristas, dice Papa Francisco. Terroristas, así lo llamó alguna vez el Papa Francisco. El grupo se centra, se vive en encuentros, en actividades, comparten todo esto. Es un grupo, es un grupo para salir, es un grupo cierto, un grupo para el bien y hay otros grupos para el mal. El discipulado compartido, eso ya es más profundo, el discipulado compartido. Se proponen a compartir el seguimiento. ¿Cuál seguimiento? El de Jesús. El de la comunión fraterna. Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo decía que si la conversión no bajaba hasta el bolsillo, eso es mentira. Eso es mentira. Usted es capaz de decirle por teléfono a su hermano, tranquilo hermano, aquí lo ayudo, aquí está enfermo, necesita, pero usted le dice por teléfono, hermano, ¿qué necesita? Hasta plata tengo. Es sino que diga qué necesita, hasta ahí debe bajar, o sea, hasta ahí tiene que verse la conversión nuestra y en esa ayuda y en ese discipulado. Esta comunidad vive todos los días y tiene un avivamiento en sus encuentros. Se ayudan en todos los aspectos, en el humano, en el espiritual, en el intelectual, en el pastoral, en la misión. O sea, ya es un grupo de discipulados, es un grupo fuerte. Tú me ayudas en mi parroquia, yo te ayudo en la tuya, estamos haciendo esto, lo otro, salimos a comer. Eso es un grupo fuerte. Hay grupos. En mi diócesis hay algo que se llama cada mes, vamos a visitar los amigos, así se llama en mi diócesis. Entonces nos colocamos los sacerdotes de toda una zona y nos vamos donde fulano de tal con anterioridad había dicho y nos invitan a almorzar y estamos y hacemos un rato de lección y hacemos un rato de diálogo, de conversación y todas esas cosas. Entonces es importante. Esos son grupos que nosotros tenemos que hacer, tenemos que abrir el abanico, no encerrarnos, mis hermanos. Aquí ya existen comunidades de vida en el clero, en las diócesis de Guatemala existen ya grupos de vida sacerdotal. Aquí cerquita en El Salvador, en Honduras, hay grupos sacerdotales de vida. Nosotros tenemos que organizar. Mire que uno es muy solo, o casi siempre sale con uno o con dos, pero uno no. En nuestras personalidades también. Mire que a los más adultos aquí nos enseñaron como a vivir solitos, ¿sí? Muchas veces porque en ese tiempo no había ni tanto clero y nos mandaban solos. 10 años, 15 años y después nos colocaron a un compañero. Y no éramos capaces de vivir con el otro. Tenemos que hacer la vida con el otro. Usted tiene un compañero en la parroquia de enseguida. Mire lo que decía el Papa Francisco en esta mañana. Esto no es de proselitismo, hermano. Esto no es de eso. Nos tenemos que ayudar todos nosotros. Nos tenemos que ayudar, tenemos que hablar bien de nuestro compañero. Y si usted va a hablar mal, hermano, no abra la boca, mejor no la hable. ¿Sí? No hable mal de su compañero. Lo que le tenga que decir, hable con él. Es que yo no sé, aquí no hay nadie, pues exceptuando los seminaristas, pero aquí no hay nadie de 17 o 18 años, 14, no. Aunque dicen que en la adolescencia, según la psicología, llega hasta los 35 años. ¿Sí? No, hoy la adolescencia está hasta los 35. Miren los libros de psicología y todo. Tenemos un montón de niños resabiados de 30, 32, 38, hasta los 40. Educando a papá, dicen en alguna parte. Educando a papá. Usted se lleva el vicario, se lleva el párroco. Padre, recoja las medias. Padre, recoja los zapatos. Padre, va a hacer el baño. Padre, dale tal cosa. Padre, tienda la cama. Padre, eso es un bebé. Es un bebé.
Todos se lo tienen que decir. Y hay personas muy grandes, con barba y todo, y son bebés. No tienen la culpa, digo yo. Así los hizo papá y mamá, dice un amigo mío. Comunidades de vida y ayudas sacerdotales, ¿para qué sirven? Para aprovechar y cultivar afinidades existentes, la amistad, el origen, el compañerismo del seminario, y esas comunidades de vida empiezan en el seminario y se prolongan en la vida sacerdotal. ¡Qué bueno! En el seminario tenemos que aprender a ser buenos amigos, buenos compañeros, buenas personas tenemos que desde el seminario, porque si así somos en el seminario, vamos a ser en el clero. Pero si en el seminario, mire que aquí está el rector y aquí están los formadores. Yo les voy a contar una anécdota. Había en el seminario Siervos del Espíritu Santo, en ese tiempo había 80 seminaristas. Y había un seminarista que se distinguía de los demás. Era bueno con todos, era colaborador, lo queríamos todos los formadores a ese seminarista. Intelectualmente brillante. Iba a orar, todo lo que tenía que hacer un seminarista lo hacía. Y una vez había un encuentro de familias y ese seminarista me dijo a mí como rector, me dijo lo siguiente: padre, mis papás no vienen al encuentro. Le dije yo: bueno, no hay problema. Pero resulta que el viernes, cuando empezaron a llegar todos los padres de familia, resulta que yo vi una parejita de ancianos sin zapatos, como les digo, que entraron al encuentro. Y me acerqué y les di la bienvenida y les dije: oiga, ¿cuál es el hijo de ustedes? Estaba en segundo de teología. ¿Cuál es el hijo de ustedes? Fulanito de tal. Y dije yo: aquí el gato encerrado. Y entonces empecé a observar durante todo ese fin de semana. Y yo veía que ese seminarista se hacía con otra familia, con los papás de otro compañero, de la high line, decimos nosotros. Y resulta que yo hablé con los formadores y les dije: mira, lo que pasa. Mire. Y entonces al final del encuentro, yo ya había hablado con los viejitos y les había dicho de su hijo, y le dije a la mamá y al papá lo que iba a hacer. Se agarraron a llorar y todo eso, los papás. Llamé al seminarista y le dije: venga, yo le muestro una cosa allí. Y llamé al seminarista y le dije: mira que le presento esta pareja tan querida que me encontré en este lugar. El seminarista no tenía para dónde echar, cambió de color y lo que sea. Y le digo: ¿qué le dije al seminarista? Ya había hablado con el grupo de formadores. Y le dije: me hace el favor y recoja todas las cosas y se va. Le digo: ¿por qué? Porque el que olvida su procedencia, el que se avergüenza de sus padres y de su familia, el que no es un buen ser humano, no debe ser sacerdote. No lo debe ser. Aunque sea inteligente, aunque sea lo que sea, no lo debe hacer. Porque la base de la formación es la humana. Esa es la base de la formación. Y en la medida en que nosotros seamos humildes, en esa medida seremos buenos sacerdotes. La palabra humilde viene de humus. Y el humus es la corteza más fuerte de la tierra. Humildad, tener los pies puestos en la tierra, saber de a dónde vengo.
Algún día se ordenó un muchacho, en el seminario contratamos unos buses y nos fuimos a la primera misa. Salimos a las 5 de la mañana y a las 6 de la tarde no habíamos llegado. Y yo le dije al presbítero, le dije, hermano, ¿dónde queda al fin su casa? Yo le dije varias veces. Cuando llegamos a un caserío, porque él dijo que lo iban a recibir en una cabalgata. Y la cabalgata eran 5 caballos, en un pueblo que tenía por ahí 10 casas. Y yo esa noche hablaba con este padre y le decía, el Señor sí es muy grande, hermano. Yo no entiendo el Señor. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿usted cómo hace para sacar a este muchacho, donde usted no lo saque de estas montañas, no sale? ¿A usted ya dónde lo sacaron? Dígame. Ayer decía el Señor Lucio que nosotros no merecíamos, o sea, ninguno de nosotros merecemos el sacerdocio, porque eso no es por concurso personal. ¿O usted qué se cree, padrecito? ¿Usted se cree de sangre azul o qué? ¿Usted es de la montaña? ¿Usted es de tal y tal parte? ¿Usted es de lo otro? ¿Usted qué está creyendo? Oiga, tenemos que ser humildes, hijo. Estamos con el pueblo, no somos más que el pueblo. ¿A quién le sirve usted? Yo, gracias a mi Dios, me voy esta semana, ¿cierto? Porque dirán algunos que este padre lo le está dando todos, ¿cierto? Mire, es la realidad de la vida. Y mire lo que decimos aquí: corresponder al amor de Dios y a la llamada que Él hace a estar en comunión con la Trinidad y vivir en comunión fraterna, a ser imagen. Esta motivación lleva a formar y a vivir en comunidad la fraternidad sacerdotal, el agradecimiento, la teología de la gratuidad. Mi hermano y yo somos familia, somos clero, tenemos que estar unidos, tenemos que crecer juntos. Él no se puede perder, yo no me puedo perder. A nosotros nos tiene que doler, como dice Pablo. Si sufre una parte del cuerpo, sufre todo el cuerpo, dice San Pablo. Pero a veces sufre alguna parte del cuerpo y a mí no se me da nada. ¿Cómo no me va a dar dolor, mi hermano, que un sacerdote deje su ministerio? Que un sacerdote viva de una manera buena. ¿Cómo no me va a doler a mí que un sacerdote no sea buen sacerdote? Me tiene que doler. Aquí no estamos en islas. Aquí todos somos parte. Todos somos parte. Y todos nos tenemos que cuidar. Recibir ayuda para vivir la espiritualidad propia y para crecer integralmente. Se espera recibir especial ayuda de Dios a través de los hermanos sacerdotes en la comunidad. Esta motivación dinamiza la ayuda fraterna y espiritual y fomenta una buena vivencia comunitaria. La comunidad crece en la medida en que los hermanos se ayuden en su seguimiento de Cristo Pastor, en el fortalecimiento de la fraternidad sacerdotal para la comunión y ayuda, y el vivir la caridad pastoral. Hay otra clase de comunidades presbiterales. Yo pertenezco a una de esas comunidades. Nos reunimos cada 15 días en una de las parroquias o en el instituto donde yo sirvo. Hacemos la lección, compartimos, hablamos de lo que ha acontecido en esos 15 días en la vida de cada uno de nosotros. Compartimos la cena, la comida. Jugamos un rato.
algún juego de mesa, pero compartimos. Somos 8 sacerdotes en esa comunidad de vida que ayuda, pero tenemos a alguien con quien contar, mis hermanos. Alguien con quien contar. Necesito un reemplazo, llama a uno. Necesito una ayuda, un apoyo moral, un consejo, algo. Tengo con quién contar. Son comunidades. Para ayudar a otros hermanos desde la comunidad sacerdotal. Muchas veces nosotros en esa pequeña comunidad decimos, hay un hermano enfermo en la diócesis. ¿Cuándo vamos a ir a visitarlo? Hay un hermano que a su familia le pasó tal y tal cosa. Vamos a recoger esto. ¿Cuándo vamos a llevarle algo? Hay un hermano que tuvo tal problema y tal dificultad. Vamos a orar por él. Vamos a presidir la Eucaristía. Vamos a... ¿Sí? Otra de las cosas que les digo yo, padre, nosotros celebramos intenciones. ¿Usted cuántas veces celebra por usted la Eucaristía? Como agradecimiento en el ministerio. A mí me decía una señora, en Colombia, me decía lo siguiente: padre, yo creo que donde colocaran estipendio para confesar, padre, sí tendríamos sacerdotes para confesar, pero como no pagan, padre, entonces no se sientan a confesar. Hay algunos que practican la simonía, ¿sí? Nosotros nos tenemos que, oiga, sentar, padrecitos, a confesar, a escuchar la gente, No, es que no hay nadie porque usted no se siente y no enseña a la comunidad. No, es que hay que hacer muchas cosas. Mientras que usted se ve el partido de Real Madrid con Barcelona o alguna cosa de la... No, padrecito, hay que sacar tiempo para confesar, para atender, para escuchar. Mire lo que decía el Papa ahora. Sí, hay que atender la gente. Padres, atender la gente. Ay, es que esa señora tan cansona, esto, lo otro. Y esa señora tan cansona es una de las ovejitas suyas. Y hay que atenderla, también tiene derechos. Cuando fuera una muchacha de 18 años, bien presentada, ay sí la atiende usted, ¿cierto? O la señora rica, ay sí la atiende. Pero el campesino, hay que atenderlo a todos. Usted es pastor de todos. Oiga, la caridad pastoral. ¿Qué diferencia hay entre esa caridad pastoral y el carisma de una comunidad? Mire, hermanitos, hay sacerdotes que llegan a una parroquia y dicen: yo los catecúmenos no los acepto aquí, los carismáticos tampoco los acepto aquí, ese montón de orgullosos se van de aquí, y tal, y esto y lo otro. ¿Sabe una cosa, padre? Usted no se ha casado todavía, porque esa no es la espiritualidad del clero diocesano. El sacerdote del clero diocesano no se hace dueño de ninguna espiritualidad en particular, ni se dedica a una espiritualidad en particular, sino que la espiritualidad del clero diocesano, porque usted es pastor de todos los movimientos, que le gusta más uno que otro, sí, pero usted es pastor de todos los movimientos. ¿O usted es pastor de quién? Usted es el papá de los pollitos, decimos en Colombia. Todos los movimientos tienen que tener cabida en su parroquia. Si son, claro, eclesiales, con todas las condiciones eclesiales que debe asumir el movimiento, claro está, ¿cierto? Ayudar a otros hermanos desde la comunidad sacerdotal. O sea, proyectarnos en la vida apostólica de la comunidad. Pasos para promover y animar esas comunidades de vida y de ayuda. O sea, participar en los encuentros en los grupos sacerdotales. Hermanos, anímense. Padres, anímense. Hacer un grupo sacerdotal, de vida sacerdotal. Apreciar la vivencia comunitaria. Sálgase de usted mismo.
De usted mismo, salga de ese encierro, hermano. Usted no es un ermitaño. Hay algunos que parece que vivieran en cuevas. Pues aquí todavía yo creo que aquí, yo no conozco mucho a Guatemala, pero no creo que alguno viva solo por ahí en la montaña, ¿sí? Pues ya los hay. Sí. Bueno, pero si usted va a vivir solo en la montaña, hable con su obispo. Pero no se quede en la parroquia viviendo solo porque ya afecta a toda la comunidad. Estimular y apoyar la vida, los carismas, el servicio de cada grupo sacerdotal, avivar los ideales de la santidad, ayudar a renovar los criterios respecto de las dimensiones comunitarias de nuestra vida, de nuestro ministerio, todo lo que es fraternidad sacerdotal, la vida en común, avivar la vocación hacia la vida común, hacia la forma de vida apostólica, ayudar a renovar, mis hermanos, esas actitudes para la vivencia de la comunión fraterna, esa espiritualidad de comunión. Es que no es tan fácil, yo no les estoy diciendo que sea fácil, porque cada uno de nosotros tenemos una manera de ser, entonces no es tan fácil. Ofrecer también esos elementos de crecimiento comunitario. Eso no es un grupo social, una comunidad de vida no es un grupo social. Miren que muchos de ustedes tienen grupos de amigos con los laicos o con las laicas, ¿cierto? Seglares, hombres o mujeres, grupos de amigos. ¿Para qué es ese grupo de amigos? ¿Para qué usted tiene ese grupo de amigos? No, que para salir a un paseo, que para ir a tomar, que para ir a esto y lo otro. Hermanos, esos no son grupos. Los grupos sacerdotales son los nuestros, los que debemos hacer. Los laicos que hagan sus grupos y todo eso. ¿Tenemos amigos? Claro, amigos laicos y todos, sí los tenemos, claro. Pero eso no reemplaza nuestro grupo sacerdotal. Proponernos acompañar, ayudar a vivir en comunidad, acompañar el discernimiento y la necesidad de los valores de comunión. Yo me entiendo muy bien con fulanos, con perenzanos. Bueno, hagamos un grupo sacerdotal que incluya todo esto, la oración, el apoyo de todos nosotros, esos vínculos de fraternidad entre nosotros, unas sintonías de ideales. Vamos a trabajar por los sacerdotes adultos, vamos a trabajar por los sacerdotes enfermos, vamos a trabajar por los sacerdotes necesitados en nuestro clero, vamos a trabajar proponiendo tal y tal cosa al clero. Proponer y ayudar a vivir con la espiritualidad sacerdotal, mis hermanos, la espiritualidad sacerdotal, la espiritualidad nuestra, queridos sacerdotes, es la espiritualidad del presbiterio diocesano. El presbiterio diocesano. Hay que hacerlas, también se hacen por las mismas grupos decanales. ¿Por qué? Porque muchas veces el decanato se dedica, ustedes tuvieron el diálogo en esta mañana, y muchas veces nos proponemos a muchas cosas pastorales, pero en ese grupo decanal no hay como una expresión de nuestra espiritualidad. Debe existir también la espiritualidad y debe existir el diálogo sincero entre nosotros. En estas comunidades sacerdotales de vida y ayuda se hace más posible acompañarse y ayudarse de manera personalizada, atender diferencialmente las necesidades de los miembros y hacer de manera permanente el apoyo adecuado. El apoyo adecuado. Qué tan importante uno tener hermanos en los cuales uno se sienta, digamos, como ayudado. El sacerdote que está enfermo, el sacerdote que está enfermo. ¿Dónde está tu hermano? Lo tenemos en el folleto.
en el folleto de presentación de este encuentro, en el folleto blanco. ¿Dónde está tu hermano? Esa es una frase de Génesis en el capítulo 4, versículo 16. En el camino previsto para ir asumiendo paulatinamente el ofrecimiento del medio de las comunidades de vida presbiteral o sacerdotal como camino integral de formación permanente, según el ritmo de la vida de cada presbítero, resuena la cuestión primordial de la conciencia del obispo, de los presbíteros, de toda la comunidad que ayuda a la formación permanente. ¿Dónde está tu hermano? Es decir, una interrogante que se aplica no a la generalidad del pueblo de Dios, sino hacia el mismo presbiterio, formado por aquellos que no se han elegido, sino son objetos de una llamada común, en donde se encuentran en primer lugar los pobres, los enfermos, los ancianos, todas las circunstancias en que se desarrolla el ministerio sacerdotal y que cuenta con la ayuda del hermano presbítero. Mi hermano, no solo el de mi comunidad de vida, sino mi hermano sacerdote, que aunque esté en otro lugar prestando un servicio, me debe importar. Aún más si se encuentra ya en edad adulta, está enfermo o está privado de la libertad. Considero que el mayor fruto de esta pastoral presbiteral son las comunidades de vida. En ellas donde encontramos como ese calor de hogar. En ellas recordamos nuestra casa familiar, en donde quizá no había una buena convivencia o existían falencias de distinta índole, pero sabíamos que ahí encontrábamos apoyo, seguridad, amor. Las comunidades de vida son el reflejo de la comunidad trinitaria, donde cada persona respeta el rol de la otra, pero siempre actúan en unidad y en comunión. La clave de todo amor es la humildad y es el respeto, mi Padre. Es la humildad y el respeto. Vamos pues en este momento a tomar café y continuamos.